Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias. Tras enfrentamientos entre policías y trabajadores por bloqueos y movilizaciones, el gobierno y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana sientan las bases para el diálogo. Ayer se reinstaló el diálogo entre el gobierno y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana para tratar la mejora en la pensión solidaria de vejez y la liberación de los detenidos en Caihuasi y Caracollo. A las 23 horas con 35 minutos, ambas partes declararon un cuarto intermedio y quedaron en volverse a reunir hoy en instalaciones del Ministerio de Trabajo. No hemos llegado a un acuerdo y por eso hemos declarado un cuarto intermedio hasta las 10 horas de la mañana, acotó la autoridad, quien señaló que entre las demandas de la COP está la liberación de los 28 mineros que fueron detenidos tras el desbloqueo de Caracollo y Caihuasi. El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Miguel Pérez, confirmó que una de las condiciones para reanudar el diálogo es que se pongan en libertad a los trabajadores. En caso de que sea aceptada su solicitud, a las 14 horas una asamblea de emergencia de la COP decidirá si continúa o no la movilización, aseguró. Y a propósito de este tema, enfrentamientos entre policías y trabajadores causa 7 heridos y 23 detenidos en Santa Cruz. Santa Cruz se convirtió ayer en el principal centro de protestas de los trabajadores por la modificación de la ley de pensiones. La policía intervino violentamente el bloqueo de la carretera al norte que lideraban maestros urbanos y rurales, así como los del sector de salud. En el operativo, 6 personas resultaron heridas y otras 23 fueron detenidas, pero los liberaron por la noche. La protesta forma parte de la movilización convocada por la Central Obrera Boliviana, que demanda al gobierno una jubilación con el 100% de ingreso en base a las últimas 12 papeletas. Nos vamos con temas políticos. La diputada Delgado divide las aguas en el interior del movimiento del MAS. Producto de las declaraciones que hizo la diputada referente a los argumentos forzosos por parte del movimiento al socialismo para permitir la reelección del presidente y las acusaciones en contra del vicepresidente Álvaro García Linera, ahora la diputada Rebeca Delgado del MAS podría ser enviada a la Comisión de Ética. Un grupo de diputados a la cabeza del legislador Nelson Virreira del MAS afirmó que la dirigencia de su partido decidió pasarla a la diputada a la Comisión de Ética por oponerse a la reelección del presidente. No es la primera vez que la diputada Delgado tiene un impasse con las autoridades del gobierno. El anterior año, cuando fungía como presidente de la Cámara de Diputados, se enfrentó verbalmente en más de una oportunidad con el ministro de Gobierno, el señor Carlos Romero, por el proyecto de ley de extinción que fue rechazado por los sectores sociales. Delgado denunció que después de haber emitido su opinión referente a la reelección de Morales, se reunió con su bancada y respetaron su posición. Sin embargo, horas más tarde, un grupo del alto mando en el MAS, a la cabeza de las presidentes de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, y de diputados, Betty Tejada, señalaron que la posición de Delgado es absolutamente contradictoria, de índole personal y que desacreditaban su posición. Por otro lado, los opositores destacan la valentía de Delgado para denunciar la manipulación del vicepresidente frente a los militantes del MAS. Entre otras noticias, les comentamos que comunicadores bolivianos apuestan al periodismo multimedia. Buscar hacer periodismo multimedia donde puedan converger los lenguajes de prensa escrita, televisión, radio y página web. A esa conclusión llegaron destacados comunicadores nacionales consultados por el periódico El Día. Para Tufiaré, jefe de redacción del diario El Deber, asegura que el nuevo periodista tiene que reinventarse para asumir el desafío de entrar en un escenario de revolución tecnológica. El nuevo periodista tiene que entender que el emisor ya no es dueño del mensaje, sino que cada vez estamos frente a la generación de emisores.
Para el director de la revista Poder y Placer, José Antonio Pomacuzzi, sostiene que hacer periodismo multimedia ya no es una opción, sino una obligación para todos los comunicadores. Ahora llevamos en el bolsillo la cámara, la grabadora y el teclado. Nuestro trabajo está sometido a evaluaciones y críticas por parte de las audiencias y eso nos obliga a hacer periodismo de mayor calidad de toda la historia, más responsable y cuidadoso, reflexiona el director de la revista Poder y Placer. En la misma línea, Julio César Caballero, periodista y director ejecutivo del Instituto Latinoamericano de Conocimiento, dice que el futuro del periodismo es hacer multimedia. El periodismo debe tener la posibilidad de hacer de las nuevas tecnologías una herramienta de trabajo con la participación directa de todos aquellos que han reclamado diálogo, que son las audiencias y las lectorías, afirmó Caballero. Más noticias en Bolivia News. La ley de indulto benefició a más de 200 reos en todo el país. Más de 200 personas recluidas en cárceles bolivianas se beneficiaron de un indulto aprobado por el gobierno de Evo Morales, proceso que concluyó la semana pasada, informó ayer el director del régimen penitenciario, Ramiro Llanos. El funcionario explicó que de los poco más de 400 reos que habían pedido acogerse al beneficio, 222 lo obtuvieron, 180 solicitudes fueron rechazadas y una decena de casos está aún pendiente por revisión, por lo que es probable que la cifra final de reos indultos suba a 235 o 240 aproximadamente. La medida benefició a reclusos que cumplieron un tercio de su pena, que cometieron por primera vez delitos menores y que estaban en condiciones de pobreza. Ramiro Llanos agregó que se ha presentado al ministro de Gobierno, Carlos Romero, una nueva protesta para ampliar el indulto con el objetivo de beneficiar a un mayor número de gente. Como noticia les contamos que Unión Europea pide normas claras para invertir en Bolivia. La representación diplomática de la Unión Europea en Bolivia lamentó la expulsión del país de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional USAID de parte del gobierno, porque además de haber sido un importante socio cooperante de esa supraestructura regional, aportó mucho en proyectos a favor del pueblo boliviano. Además pidió que el país dicte normas claras que garanticen la llegada de inversores. Lamentamos esta decisión porque Estados Unidos es un socio privilegiado para la Unión Europea. Lamentamos quedarnos un poco solitos en el campo de la cooperación en Bolivia. Lo que hizo USAID es beneficioso para el ciudadano boliviano y no podríamos reemplazar lo que hizo, declaró ayer el encargado de negocios de la Unión Europea en Bolivia, Alain Botorel. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 8.94, el yen se cotiza en 0.06. Y ahora es tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. El club deportivo brasileño con la hinchada más numerosa del mundo, el Flamengo, se aseguró con los servicios del boliviano Marcelo Martins. La novela entre Flamengo y Marcelo Martins ayer llegó a su fin. En el sitio web oficial del club se confirmó la llegada del delantero a préstamo hasta el final del año. El delantero dejó Gremio tras haber sido apartado del grupo desde febrero. Estoy feliz, es un sueño. Voy a tratar de dar lo mejor y esperar convertir varios goles, fueron las primeras palabras del atacante al arribar a Río de Janeiro. El acuerdo entre el Flamengo y Gremio y Marcelo Martins se decretó prácticamente desde el comienzo de la semana pasada. Detalles burocráticos como la redacción del contrato y la deuda del club gaúcho, cerca de $500.000 con el jugador, pospusieron la confirmación de la contratación. Martins es el quinto refuerzo de Flamengo que juega en la primera división del fútbol brasileño y que se prepara para el Brasileirão que arranca el 25 de mayo. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden también de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV. Así nosotros podremos enviar toda nuestra programación totalmente gratis. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.